pasa cuando finalmente tenemos algo genuino, pero lo tenemos sin instructivo? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos un artículo que es genuino, que es de valor para nosotros, pero lo tenemos sin instructivo? Hay dos fotos que yo quiero compartir el día de hoy, personales. No se ría de mí, ni de mi familia, pero cuando mi hijo cumplió 1 año de edad, allá por el 2013, le regalaron un carrito, en esos en los que se suben a los niños y se van llevando uno para que se pasee y demás. Y entonces estábamos pues emocionados, ¿verdad? Agustín no creo que estuviera tan emocionado porque no tenía 1 año nada más. Pero pues claro que nosotros, sus papás, sus abuelos, sus tíos, estábamos, pero sí, emocionadísimos con el dichoso carrito. Y entonces dijimos, pues vamos a armarlo rápido, ¿no? Y sacamos todas las cosas y como buenos mexicanos, adivine qué hicimos. Tratamos de armarlo a la buena nuestra. Y entonces en esas fotos hay 2 ingenieros, una diseñadora y un pastor con un montón de piezas en el piso, sin tener la menor idea de lo que estábamos haciendo. Esas son las 2 fotos, ¿verdad? Ahí. ¿Qué pasa? Cuando trabajamos o hacemos algo sin seguir las instrucciones, solemos cometer errores garrafales y que luego pueden no tener solución. Yo recuerdo que cuando llegamos aquí a Reynosa, compramos los muebles de la oficina, el escritorio y el librero y demás. ¿Qué cosa más divertida es armar un librero ensamblable? ¿Sí? Porque tiene un montón de maderitas y un montón de clavitos y un montón de piecitas. Y ahora, ¿qué hacemos, no? Uno se imagina el mueble ya terminado, hecho bellísimo, pero tiene que uno invertir, pero especialmente uno tiene que buscar la instrucción o la herramienta necesaria para poder completar la labor. Gracias a Dios finalmente lo armamos, ya se armó, ya lo usó, ya lo rompió, creo que a lo mejor ya hasta lo tiramos, pero sí funcionó el carrito. Sonría porque está muy serio hoy. Lucas. La semana pasada empezamos leyendo el libro de los Hechos y el libro de los Hechos fue escrito por un hombre llamado Lucas. Le llaman el médico amado. Es un hombre piadoso, decíamos la semana pasada, nacido en Antioquía, en lo que actualmente es el territorio de Turquía. Tiene una alta educación griega, es un médico de oficio. Él ha sido miembro de la iglesia para el momento en el que él escribe el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Él ha sido miembro de la iglesia por muchos años. Él fue compañero de Pablo durante su ministerio y anduvo junto con el apóstol Pablo en varios de sus viajes por prácticamente toda Europa. Y Lucas es conocido como el gran historiador. Investiga, corrobora, se entrevista con los actores principales. Por lo escrito en el libro de los Hechos y en el libro de Lucas, nosotros podemos suponer que habló con los apóstoles, con Pedro, por supuesto, con Pablo, con algunos de los apóstoles que todavía estaban vivos cuando él llega a Cristo. Es muy probable que haya incluso platicado con Santiago, el hermano del Señor, o que haya platicado con María, la mamá del Señor Jesucristo, y hayan le compartieron a Lucas las historias que después él escribe en el Evangelio y en el libro de los Hechos. Para cuando Lucas escribe el libro de los Hechos, Lucas está totalmente convencido que lo que él ha investigado es totalmente cierto. Para él no hay ninguna duda de que todo lo que él escribió en el libro de Lucas y el libro de los Hechos fue cierto. Lucas nos presenta en los primeros 4 los primeros 4 capítulos del libro de los Hechos, nos presenta la esencia de lo que es la iglesia en sus primeros años. Leemos el libro de los Hechos, el 1, el 2, el 3 y 4, y nos imaginamos, como están uno después del otro, nos imaginamos que son sucesos que pasaron con diferencia de 1 día, 2 días. Sin embargo, lo que está escrito ahí describe realmente los primeros años de la iglesia, en esos primeros 4 capítulos. La esencia. Es como una fotografía de lo que es la iglesia
y lo que hace la iglesia en su inicio. Entonces, es el relato más detallado, anoté aquí, de cómo se vivía el cristianismo antes de que lo llamaran cristianismo. Ahí está escrito en Lucas 1, 2, 3 y 4. Y hoy vamos a leer, nos vamos a enfocar justo en esos capítulos. Abra su Biblia en Hechos capítulo 3, por favor. Versículo 1. Hay 3 características en las cuales quiero enfocarme el día de hoy, como la iglesia vivía, y que son a mi observación 3 características esenciales de un cristiano. O sea, si está en la Biblia, es para usted y para mí, y por lo tanto debemos de vivir de esa forma. Entonces son 3 cosas, 3 características que yo creo que son esenciales. No son las únicas en el libro de los Hechos, pero son las que yo encontré que creo que es importante atender el día de hoy. Porque recuerde que estamos leyendo el libro de los Hechos bajo la idea de que queremos conocer el modelo original de Dios para la iglesia. O sea, estamos leyendo este libro porque entendemos que es muy probable que hayamos tratado de armar mal el carrito. Es muy probable que hayamos tratado de armar mal el mueble. Es muy probable que quisimos armar la mesa y nos quedó de 3 patas. ¿Sí? Y entonces lo identificamos cuando examinamos nuestra vida cristiana y decimos como que algo no está bien, como que algo falta, como que algo no cuadra en mi corazón, no en el grupo, pero en mi corazón algo no está bien. O probablemente en nuestra vida de iglesia decimos algo hace falta en nuestra vida de iglesia, y por eso estamos leyendo el libro de los Hechos. Fíjese lo que dice: 3 cosas, 3 ideas, 3 esencias de la iglesia. Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Verso 7. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Fíjese, este relato de Hechos capítulo 3 es el primer milagro registrado en el libro de los Hechos. Es lo primero. La primer gran maravilla que ocurre a través de los apóstoles es este milagro de Hechos capítulo 3. Imagine un minuto la escena, ¿sí? Usted va caminando por la calle y va acercándose al templo y se encuentra con un cojo en la entrada, ¿sí? Imagine que va usted por la calle y antes de llegar aquí al estacionamiento, en la zona aquí por donde está el taller, hay un cojo y lo ve usted ahí. Y él le pide dinero y usted le dice: pues no traigo dinero, pero dame la mano y en el nombre de Jesús levántate, ¿sí? Póngase un minuto en los zapatos de los apóstoles. Usted ha estado junto con Jesús durante poquito más de 3 años.
Usted ha estado caminando con Jesús durante todo ese tiempo y usted ha visto a Jesús obrar milagros extraordinarios. O sea, usted va caminando con Jesús y Jesús voltea con un ciego y lo toca y lo sana. Y después va caminando más adelante y se acerca con un paralítico y le toma la mano y lo levanta. Y luego usted estuvo presente cuando abrieron el techo y bajaron al hombre y le dijo: a ti te digo, tus pecados te son perdonados, levántate. Y se levantó. Pues usted ha visto a Jesús durante 3 años, lo ha visto haciendo milagros, obrando maravillas. Usted es testigo presencial, sí. Pero una cosa es que usted va con Jesús mientras pasa, pero ahora Jesús ya no va con usted. Ahora va usted junto a su amigo, voltee con quien tiene al lado y dile: vamos juntos, nos toca. Van Pedro y Juan caminando sin Jesús. Y mire, si usted ha convivido con alguien durante mucho tiempo, usted sabe cómo esa persona se maneja, usted sabe sus gestos, sabe sus formas y demás. Ellos conocían las formas, los gestos, las maneras de Jesús al sanar, pero ahora les toca a ellos. Es probable que han pasado por esa puerta infinidad de veces. Es más, incluso es probable que hasta el mismo Jesús haya pasado por ahí y chance y hasta conoció al cojo y no le tocó la sanidad. Pero en este momento los que van caminando son Pedro y Juan. Y llegan ahí y ahora les toca a ellos operar un milagro. Están a punto de experimentar lo sobrenatural de Dios. Ahora, ¿qué significa lo sobrenatural? Alguien ayúdenme. Que no tiene explicación. ¿Qué significa sobrenatural? Lo que sobrepasa lo natural. Mire, usted y yo estamos acostumbrados a movernos en lo natural, ¿sí? Usted ha enfrentado problemas en su casa, en su familia, en su trabajo, ¿y cómo se solucionan? Pues usted está capacitado, tiene instrucción, tiene equipamiento, tiene herramientas personales o físicas para solucionar problemas. O sea, si hay un corto eléctrico, el electricista tiene la herramienta para solucionarlo. Si hay un problema en una línea de producción, el ingeniero sabe cuáles son los procesos que tiene que seguir. Si hay un documento que no funcionó, el abogado tiene la manera de solucionarlo, porque estamos entrenados para solucionar los problemas de manera natural. Si usted está enfermo, ¿qué hace? Usted va al médico, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque si yo estoy enfermo voy al doctor y eso funciona, ¿no? Para poder sanar. Estamos acostumbrados a solucionar los problemas en el terreno de lo natural, pero nuestro Dios, el Dios en el que usted y yo creemos, es un Dios que opera en el nivel de lo sobrenatural. Nuestro Dios quiere de hecho obrar más allá de lo natural. Pensamos de manera natural, pero lo sobrenatural debe estar ahí. Dios puede y quiere actuar más allá de lo natural. Y tenemos el problema. Y el problema es que solemos buscar soluciones de acuerdo a nuestra perspectiva. Hay una escena de una película, yo sé que yo le comparto que yo soy muy cinéfilo. Hay una película que se llama El Origen. La película El Origen si usted la ha visto, trata del terreno de los sueños y de la imaginación. Y en la película del Origen, las personas tienen la capacidad con su mente de crear cosas. Es una película de ciencia ficción. Y hay una escena muy particular en la que están 2 personas defendiéndose de unos enemigos. Y ellos con su imaginación deben crear un arma para defenderse. Entonces está uno y saca una pistolita y empieza a disparar. Y llega otro y saca una bazooka
y da un trancazo y con ese se echó a todos los enemigos. Y el de la bazuca volteó con el de la pistolita y le voltea con desdén y le dice: ¡ja! Novato. ¿Por qué? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque nuestros problemas solemos resolverlos de acuerdo a nuestra perspectiva. Pero nuestro Dios, el Dios en el que creemos, es un Dios sobrenatural. Y espera que usted y yo busquemos de su dirección y de su intervención para que lo sobrenatural de Dios venga a nuestras vidas. Si hay un problema que usted y yo estamos enfrentando, tenemos dos opciones. Nosotros podemos pensar la manera natural de solucionarlo, o venir delante de nuestro Dios, que es un Dios sobrenatural, para que Él intervenga de una manera sobrenatural. La iglesia debe vivir en lo sobrenatural. Y el cristiano debe reconocer su necesidad de vivir en lo sobrenatural, dejando que Dios actúe y trabaje más allá de lo que yo puedo pensar o imaginar. De hecho, fíjese, Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21, fíjese lo que dice. Dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese, Efesios lo que nos está diciendo es: la iglesia debe funcionar y vivir en lo sobrenatural. De hecho, Dios quiere que usted y yo vivamos en lo sobrenatural. Entonces, la primer cosa que encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, es que la iglesia se mueve en lo sobrenatural. No somos un grupo de gente solo que nos reunimos para cantar. Somos un grupo de personas que nos reunimos alrededor de Cristo y que creemos que lo sobrenatural de Dios opera en nosotros. ¿Qué es lo sobrenatural? Dígame una cosa sobrenatural que Dios puede hacer. Ayúdeme. Sanarnos. ¿Qué más? Algo que no tiene solución, ni hay forma de encontrar cómo arreglarlo, Dios puede hacerlo. Bueno, hasta lavadoras Dios puede arreglar. La mamá de un amigo mío es una ancianita que es una mujer de oración y la lavadora se le descompuso. Y dijo: Señor, se acercó con su lavadora, puso las manos sobre su lavadora y dijo: Señor, no tengo dinero para mandar a arreglar esta cosa y tú lo sabes. Señor, arréglala. Y puchó el botoncito, discúlpeme ¿cómo se llama? El barbarismo. Oprimió el botón y la lavadora funcionó. Porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural y quiere empujarlo a usted a que camine en lo sobrenatural. Pero no funcionamos así efectivamente hasta que Dios nos empuja. Entonces, llega el momento en el que el cristiano enfrenta una situación y no tiene más opción más que confiar en lo sobrenatural de Dios. Y le tengo noticias. Algunos de nosotros estamos siendo empujados a ese momento. Algunos de nosotros, Dios nos ha estado empujando a ese momento y nos hemos resistido. Y cuando llega ese momento, tratamos de solucionar las cosas a nuestro modo. Y tratamos de buscar nuestros recursos. Y tratamos de encontrar la manera de arreglar las cosas. Y Dios realmente lo que está haciendo es empujándonos poquito a poquito, para que finalmente tú llegues al punto de concluir: Señor, solo dependo de ti y de tu poder sobrenatural conmigo. Y algunos de nosotros nos resistimos tanto que no pasamos la materia. Y Dios ha estado poquito, confía. Y yo sigo aferrado a mi método, sigo aferrado a mi forma, sigo aferrado a la manera como yo estoy acostumbrado a solucionar las cosas. Y Dios lo que quiere es que yo venza eso y confíe en lo sobrenatural de Dios. La primera cosa que la iglesia hace es que la iglesia vive
en lo sobrenatural. Vaya conmigo a Hechos capítulo 4, versículo 18. Hechos capítulo 4, versículo 18. Porque cuando los apóstoles, cuando Pedro y Juan sanan a este hombre, todo el mundo se da cuenta del milagro tan escandaloso del hombre este que sana, que es un cojo y que entra al templo saltando y demás. Y Pedro tiene la oportunidad de dar su segundo gran discurso. Y cuando lo da y anuncia el nombre de Jesús, y eso lo puede usted leer en el resto del capítulo 3, pues todo el mundo se escandaliza y dicen, ¿cómo es que este tipo está hablando de este tal Jesús? Y lo tratan de intimidar. De hecho, eso es lo que dice el versículo 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Verso 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y hay un poquito más de oración, hay una cita del Salmo capítulo 2. Y luego el verso 29 dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando, lee conmigo en voz alta el verso 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La primera cosa que la iglesia hace es que la iglesia vive en lo sobrenatural, pero la segunda cosa que la iglesia hace es que la iglesia ora con intensidad. Mire, no somos verdaderos cristianos a menos que seamos hombres y mujeres de oración. Y lo digo con mucho temor, pero lo repito para que lo escuche. No somos verdaderos cristianos a menos que seamos hombres y mujeres de oración. Y si no somos hombres y mujeres de oración, nos estamos engañando a nosotros mismos, haciéndonos creer que somos buenos cristianos porque hacemos buenas cosas. Y lo único que somos es buena gente que hace buenas cosas. Pero no somos verdaderos cristianos a menos que seamos hombres y mujeres de oración. Los creyentes de Hechos 4, cuando recibieron amenazas, cuando los apóstoles fueron enjuiciados y trataron de encarcelarlos, un cristiano millennial del siglo XXI lo que hubiera hecho es que se hubiera escondido, hubiera guardado toda su publicidad cristiana, si hubiera guardado sus libros religiosos, los hubiera puesto en una caja en el fondo, si hubiera vestido bonito, hubiera salido a la calle y hubiera dicho, yo no soy cristiano, yo soy espiritual. A mí me gusta buscar a Dios, pero cristiano yo no soy. Un cristiano del siglo XXI que se siente amenazado, en vez de sacar adelante su fe sin temor, tiende a decir, bueno, está bien, tú lo tuyo, yo lo mío, y no nos metemos en conflictos uno con el otro. Pero estos creyentes del siglo I, cuando se vieron amenazados, cuando los tratan de meter a la cárcel, cuando los golpean, cuando los amedrentan, en vez de hacerse chiquitos, se ponen a orar. Y fíjese la oración que ellos hacen. Porque la oración de muchos de nosotros cuando recibimos amenazas es, Señor,
Págales con la misma moneda. Señor, ayúdanos y no permitas. Pero fíjese, estos cuates lo que oraron fue: mira sus amenazas, o sea, sí atiéndelos a ellos, pero concédenos a nosotros el valor, el denuedo para seguir hablando de Cristo. Esa no es una oración de cualquier persona. Esa es una oración de un hombre, de una mujer que reconoce quién es Dios y que sabe que su Dios le ayuda y le sostiene. Esa no es la oración de un cobarde. Esa es la oración de uno, de una que dice: mira lo que están diciendo, pero dame valor para seguirle. Cuando el cristiano ora, pasan cosas. Pero cuando los cristianos oran juntos, Dios hace maravillas entre ellos. Cuando el cristiano ora, pasan cosas. Usted ha orado y le ha pedido cosas a Dios y Dios le ha respondido, ¿o me equivoco? Usted ha orado cosas que a veces hasta su oración, en su evaluación de su oración, usted dice: no, hombre, esta oración estuvo como muy chiquita, como muy insignificante, ¿no? Como que ni siquiera tenía ganas de orar. A nosotros, a mi esposa y a mí nos ha pasado. Oramos en las mañanas y hay días que no tenemos ganas de orar. Pero oramos a Dios: Señor, acuérdate de fulano, acuérdate de mengano, acuérdate, Señor, de esto, de aquello. Y nos sorprende que Dios responde esas pequeñas oraciones que hacemos. Usted ha orado y Dios le ha respondido. Pero cuando el pueblo de Dios oran juntos, voltee con quienes tiene aquí, cuando el pueblo ora aquí, cuando usted ora junto con su hermano, Dios hace cosas maravillosas. En el caso del capítulo 4 de Hechos, la señal de que Dios estaba al pendiente de ellos fue que la tierra tembló. Yo le quiero preguntar: ¿hace cuánto que la tierra en su familia no tiembla cuando usted y los suyos le buscan? ¿Hace cuánto que usted no tiene un buen tiempo de oración junto a su esposa y sus hijos y fue tan intenso que la tierra tembló? ¿Hace cuánto que no nos sacudimos un poquito después de un tiempo de búsqueda del rostro del Señor? Solemos pensar que los protagonistas cuando se hacen trabajo en la iglesia son aquellas personas que están aquí al frente. Pensamos que los que aparecen en el cuadro, los que aparecen en la foto, los que hablan, los que dirigen, los que hacen, esos son los protagonistas en la iglesia. Pero escuche bien, los verdaderos protagonistas en el pueblo de Dios y en el reino de Dios no son los que hacen, son los que oran para que las cosas se hagan. Hay gente que usted no va a ver en este lugar levantando la voz y exhortando y nada más, pero están en los rincones orando y clamando a Dios porque Dios haga maravillas. Entonces, el problema de la iglesia es que ya no se ora intensamente, pero la iglesia que no ora intensamente jamás amará intensamente a Dios. La iglesia que no ora intensamente jamás amará intensamente a Dios. El hermano, el hombre, la mujer que ora intensamente, ese hombre y esa mujer aman intensamente. Entonces, la primera cualidad de la iglesia es que la iglesia vive en lo sobrenatural, y la segunda es que la iglesia ora con intensidad. Y la tercera, vaya ahí mismo en el capítulo 4, pero en el versículo 32. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Verso 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé,
que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La tercera cualidad de la iglesia en estos primeros 4 capítulos es que la iglesia da con generosidad. Escuche bien. Los creyentes en este primer foto de la iglesia en Hechos daban con generosidad y estaban profundamente interesados en las necesidades de la iglesia y de sus hermanos. Eran generosos. Y lo contrario, quiero presentarle esta idea, lo contrario a generosidad es indiferencia. La indiferencia es negarnos a ver las necesidades de otros. Y un cristiano no puede ser indiferente. Dígalo conmigo en voz alta, un cristiano no puede ser indiferente. Dígalo una vez más, un cristiano no puede ser indiferente. Si usted es cristiano, si usted es un seguidor de Jesús, usted no puede ser indiferente a las necesidades de otros. Usted no puede ser indiferente a las necesidades de la iglesia. Bernabé es un ejemplo en la iglesia del primer siglo de un hombre generoso que pone a los pies de los discípulos lo obtenido por una heredad para suplir las necesidades de la iglesia. Y el punto es que yo necesito vencer la indiferencia y la venzo con generosidad y con compasión. Ahora quiero contarle una historia y para ello traigo un objeto aquí conmigo. Hace como 3 años mi esposa y yo compramos una bicicleta estática, ¿sí? Porque teníamos la idea de que con la bicicleta estática yo iba a volver a ser talla 30. Evidentemente no pasó. Entonces fuimos a la Academy y la compramos y la traje a la casa, saqué las cosas, como buen mexicano usted ya sabe cómo soy, saqué todo y dije, esto es fácil, son 3 piezas, tiene que entrar y intenté armarla y me encontré con unas tuercas que yo no podía apretar y dije, no hay problema, yo tengo una caja de herramientas y en esa caja de herramientas debo encontrar lo que necesito, ¿no? Y saqué mi super caja de herramientas y me puse a buscar y buscar y buscar y resultó que ninguna de las llaves que yo tenía eran apropiadas para las benditas tuerquitas que estaban ahí que yo necesitaba apretar. Entonces, hay una imagen que está de una llave. Entonces, finalmente en la caja de la dichosa bicicleta me encontré con ese pequeño objetito que es este mugrero chiquitito era y es el indicado justo para apretar las 2 benditas medidas de tuerca y están tan angostitas que nada más este mugrero entra ahí. Y esto era indispensable para armar mi super bicicleta estática, para hacer mucho ejercicio y volver a ser talla 30. ¿Por qué lo menciono? Porque las 3 cualidades que yo mencioné el día de hoy sobre la iglesia son la fotografía de la iglesia perfecta. ¿Sí? O sea, una iglesia perfecta es la que vive en lo sobrenatural. Una iglesia es la que da con generosidad, es la que ora intensamente. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y qué nos falta? ¿Por qué si en el libro de los Hechos está escrito y ahí dice que la iglesia vive lo sobrenatural y experimenta milagros y dice que la iglesia ora con intensidad y hasta la tierra tiembla y dice que la iglesia da con generosidad y no hay necesitados entre ellos? Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Falta algo. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 1 y 2. Lo lee conmigo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente
vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Sabe qué es lo que falta? Un de repente. El de repente de Dios fue que vino el Espíritu Santo y los llenó. Porque a menos que nosotros experimentemos el de repente de Dios, esa intervención de Dios en la cual nos llena de su poder y nos hace conocerle, lo único que vamos a estar tratando de hacer es tratar por nuestras propias fuerzas de vivir en lo sobrenatural, y tratar por nuestras propias fuerzas de orar intensamente, y tratar por nuestras propias fuerzas de dar generosamente, y no nos sale. O sea, si no es por la ayuda del Espíritu Santo, yo no puedo dar generosamente. Yo soy bien codo. Nadie dijo amén. Qué bueno que nadie más es bien codo aquí. Yo batallo para dar. Pero cuando el Espíritu Santo viene y llena mi vida y me llena de compasión, yo no tengo más opción más que agarrar el bolsillo y con liberalidad dar, porque el Espíritu Santo me está moviendo. ¿Sabe? Yo batallo mucho para orar. Nadie dijo amén, quiere decir que tampoco nadie aquí batalla para orar. Yo batallo mucho para orar. Yo batallo mucho para levantarme y cumplir con la disciplina de la oración. Pero cuando el de repente de Dios llega, cuando el poder de Dios llega a mi vida, yo no tengo más opción más que reaccionar a eso y buscar a Dios intensamente. ¿Sí? Yo batallo mucho para creer que Dios puede obrar milagros en mi vida, en los míos. Pero cuando el de repente de Dios llega y me llena, eso mueve mi corazón a confiar que Dios va a operar un milagro aún en las circunstancias más adversas. Y sabe, yo creo que usted y yo hoy necesitamos la llavecita. Yo creo que varios de los que estamos aquí nos hemos estado preguntando por qué no pasa, por qué no sucede, por qué no avanza, por qué esta situación no se logra, por qué, si yo creo en Dios y Dios es poderoso y Dios obra y la Biblia dice y yo creo en sus promesas y demás, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué estoy detenido? Y yo creo que la respuesta es porque me falta el de repente.